Bienvenidos al segundo módulo, cuarta parte, que esperamos que sea la final, porque este módulo se ha hecho realmente un poquito largo debido a que tuvimos que explicar algunas particularidades del Arduino y también de la programación. Aquí estamos frente a una estación meteorológica automática del INTA. Esta también ha sido diseñada en el INTA, al igual que la que ustedes van a construir. Este modelo obviamente es un poco más sofisticado y tiene parámetros de calidad que son muy superiores al que nosotros estamos haciendo. Pero nuestra mini EMA es un buen principio para tecnificar el agro. Observemos el diagrama de conexiones y vamos a ver que el DHT11, lo primero que vamos a conectar, posee tres conexiones. La de datos a Digital 2 y por supuesto el positivo y el negativo que alimentan la plaquita del sensor. A continuación, el procedimiento para conectarlo. Aquí vemos la placa sin las conexiones aún, pero ya se le ha cargado previamente el sketch que hace que tome la temperatura del DHT11. Esto es a los fines de comprobar que la programación esté correctamente realizada. En primer término, montamos sobre el protoboard el sensor DHT11. Este, como estamos viendo, tiene su pequeña plaquita con un LED que indica que está encendido y aparte la resistencia que en este caso no deberemos agregar. Tomamos un cable macho. Uno de los extremos los conectamos al protoboard. Ahí ya vemos cómo ha quedado y tomamos cuenta del código para poder realizar la conexión correcta con la placa. Aquí tenemos que el cable rojo es el positivo, el azul son los datos y el blanco el negativo. Vamos a proceder a conectarlos. Ahí observamos cómo ha quedado la conexión y solo restaría darle energía y comprobar que esté funcionando correctamente. Aquí, realizada la conexión, se prenden las luces de energía de la placa y aparte se enciende el LED que indica que está energizado el sensor. Y vemos que cada 5 segundos destella el LED de transmisión, es decir, está enviando la información al... Resta por ver ahora entonces cómo es la salida que tenemos en nuestro monitor serial. Cada 5 segundos se van agregando nuevos datos y vamos viendo la temperatura y la humedad, que son las únicas variables que está tomando este sensor. Entonces, aquí concluimos la primera parte de esta instalación, que es la del sensor. Aquí vemos cómo está conectado a un puerto USB de la computadora y va recibiendo los datos y también la energía. Un último vistazo a la pantalla que va marcando cómo va enviando los datos cada 5 segundos. A continuación vamos a diseñar el sensor solar que va a medir la luz. Para eso vamos a contar con dos elementos, el GL55, que es un LDR, y una pequeña resistencia de 100.000 ohms o 100K. Antes que nada vamos a medir los componentes para estar seguro de que funcionan y están en los valores correctos. En primer lugar vamos a medir la resistencia, a ver si reúne el valor de 100.000 ohms. Para eso la insertamos, bueno, con una sola mano es un poco difícil,
en el tester y accionamos el mismo. Ahí estamos viendo que la resistencia tiene un valor casi de 100.000 ohms. Tiene una pequeña desviación de un 2%. Ahora vamos a probar el GL55, que es un LDR, es decir, es una resistencia que varía según la cantidad de luz que incida en ella. Entonces, insertamos la celda y accionamos. En este caso nos va a dar una lectura y a continuación lo que vamos a hacer es la misma lectura pero tapando el sensor, es decir, sin luz. Y ahí vemos que hay una pequeña variación, bueno, una gran variación, que nos permite determinar hasta qué grado esa resistencia es variable con la luz. Muy bien, pasemos a la fase constructiva. Aquí ya estamos viendo cómo quedaron las conexiones realizadas. Vemos los cables de alimentación que toman del sensor y el amarillo que va directamente al analógico. Podríamos simplificar y aprovechar que nos quedó un cable gris acá sin uso y mandarlo en lugar del amarillo. Pero vamos a dejarlo así para que sea más claro conceptualmente. Ahora veamos el detalle con un pequeño acercamiento. Ahí pueden apreciar cómo es el esquema de conexiones, extremadamente sencillo. Y la programación de este sensor es simplemente una lectura que se hace sobre el analógico 0 y ese valor tendría que dar entre 0 y 1023 según la cantidad de luz que incida sobre la celda fotorresistiva. Tengan en cuenta que esto no mide potencia, ni fuerza, ni nada por el estilo. Lo que mide es cantidad de luz, pero en un amplio abanico del espectro visible y algo del invisible. Entonces, cuando nosotros querramos determinar el valor de esa luminosidad solar, lo que tenemos que hacer es establecer, por ejemplo, cuál es el umbral que nosotros consideramos de luz solar aceptable y cuál es el momento en que cae ese umbral y se transforma en penumbra o noche. En el script que ya hemos realizado para la primera parte, hemos agregado solamente dos líneas. La primera, donde declaramos la variable luz solar, que es una lectura del puerto analógico 0, y posteriormente la impresión del valor por serial print. Ahora vamos a observar cómo funciona esto en el monitor serial. Aquí estamos viendo que está tomando las lecturas ya conocidas de temperatura y humedad y ahora está tomando la luz que hay en este momento en esta habitación. Vamos a tapar el sensor a ver cómo es la variación de la luz. Aquí vemos que disminuyó de 545 a 85 unidades. Y si, bueno, hacemos más sombra, obviamente va a terminar dando valores más bajos. En este caso no estamos en la intemperie, así que la variación va a ser más o menos entre 100 y 600. Hay que acotar algo, la resistencia original de 100.000 ohms la hemos cambiado por una más pequeña, una de 10.000. Podríamos bajar y probar una de 1000 también, a ver cómo da la amplitud de las mediciones, pero en líneas generales una de 1K, 10K o 100K se pueden probar según el ambiente donde nosotros vayamos a utilizar este tipo de sensores. Procederemos ahora a conectar el último sensor, para lo cual vamos a explicar algo. Esta pequeña pieza, que consiste en dos electrodos, es la sonda que va inserta en la Tierra y mide, por diferencia de potencial eléctrico, el valor de humedad de la Tierra. Esto es tomado por este amplificador operacional y transformado en una señal que pueda entender el Arduino. Ahora bien, entre esta pieza y la sonda hay una distancia que es la que corresponde para colocar ese sensor
en la Tierra, para lo cual utilizaremos un cable que en sus dos extremos se hembra. Tomamos la primera de las piezas, conectamos indistintamente, aquí no hay polaridad ni nada, y lo mismo aquí, conectamos la sonda. Y ahí vemos cómo ha quedado. No hay mucho misterio en esto. Pero ahora tenemos que conectar con un cable hembra macho la salida del amplificador operacional con el protoboard. Para lo cual haremos lo siguiente. Conectaremos en primer lugar la salida analógica, que es la que nos interesa. Salteamos la digital y conectamos el negativo y el positivo según estamos viendo. Y para llegar hasta la placa de Arduino y no complicar la cosa, vamos a extender el cable de datos con un cable que es macho-hembra. Y así queda armado el conjunto que vamos a utilizar ahora. Aquí tenemos la placa Arduino y el protoboard. En primer término vamos a conectar el cable de datos a analógico 1. Ahí quedó conectado. Y conectaremos el positivo y el negativo a el bus donde tenemos la energía. Recordemos que el positivo lo teníamos en un extremo y el negativo del otro. Conectamos uno y conectamos el otro. Y ahí quedó armado el sensor. Ahora vamos a probarlo con la computadora y la conexión serial a ver cómo responde a las condiciones de humedad. A continuación estamos viendo el sketch donde hemos programado este nuevo sensor. Básicamente hemos agregado dos líneas. La línea 27, donde creamos una variable llamada humedad de suelo, que es leída analógicamente desde la entrada A1, analógico 1, y después la impresión por monitor serial en las líneas 32 y 33, donde imprimimos la leyenda humedad en suelo y posteriormente el valor de la variable humedad suelo. Ahora vamos a ver cómo es la salida del monitor serial. Estamos viendo la temperatura, la humedad, la luz solar y aparece en la tercera línea de cada lectura la humedad del suelo con un valor de 1023. Quiere decir que es muy seco. Ahora vamos a introducir la sonda adentro de una superficie húmeda a ver cómo afecta esta variación. Ya introducida la sonda, vemos que de 1023 bajó a 205. Quiere decir que hay una diferencia con respecto a la humedad del aire que seca con un medio que está humedecido. Nuevamente y de a poco va volviendo a los valores nominales a medida que la sonda es sacada de la tierra y vuelve a estar seca nuevamente. Bueno, estamos llegando al final del segundo módulo, cuarta parte, que esperemos que sea la última parte de toda esta larga exposición del módulo 2. Estamos viendo aquí, para el cierre, otra estación meteorológica automática. Esta es una estación meteorológica automática italiana que ya tiene varios años de funcionamiento y que más o menos es muy similar a la que nosotros tenemos. Y al fondo estamos viendo una casilla meteorológica que contiene instrumental que es manual, es decir, en la tercera estación tiene que venir un observador meteorológico de superficie y relevar los datos 3 veces por día.
Con todos esos datos que proporcionan las 3 estaciones, se elaboran registros que luego son subidos y compartidos con el Servicio Meteorológico Nacional, ya que los instrumentos de la primera casilla están calibrados para que ofrezcan los márgenes de seguridad que exige la Organización Mundial de Meteorología, y con todo eso se elaboran los pronósticos y las perspectivas de cómo va a venir el tiempo y también cómo fue el tiempo, para poder anticipar producciones, plagas, enfermedades, etc. Bueno, nos vemos en el próximo módulo.